semana te contamos sobre los audios filtrados de la hora Mi Rey del INE, los 5 errores que ha cometido Andrés Manuel López Obrador en su carrera política, la violencia en Chihuahua y la petición de León Larregui para dejar de ver Televisa. León Larregui, vocalista y líder del grupo rock pop Zoé, pidió a unos 25,000 asistentes al Foro de las Estrellas no ver Televisa por una semana, con el argumento de que si queremos un cambio en el país, debe empezar por cada uno de nosotros. Y varios artistas y figuras públicas en diferentes momentos nos han dicho no veas Televisa, pero ¿te has preguntado por qué, a pesar de que la opinión pública sabe que tiene malos contenidos, muchos en nuestro país aún deciden verlo? Aquí una pista: Televisa es televisión para jodidos, aceptado y declarado por su propio fundador, el Tigre Azcárraga Galdesir. México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Pero ¿qué daño puede hacerle a la gente ver contenidos para jodidos? Al final, pues si no quieren verlo, que no lo vean y listo, ¿no? La respuesta a este cuestionamiento nos daría para un video de horas, pero seamos puntuales. Televisa hoy en México es más que una simple empresa creadora de contenido para televisión. Televisa tiene un gran poder y le han perdonado más de 3,000 millones de pesos en impuestos gracias a leyes que fueron aprobadas por bancadas vinculadas con la televisora. También es señalada por medios internacionales como The Guardian como la principal impulsora de la candidatura presidencial del ahora presidente Enrique Peña Nieto. Televisa dice ser una televisora con valores, sin embargo ha sido acusada por tener dentro de su equipo de reporteros a asesores pagados por narcotraficantes, denunciados por los mismos narcotraficantes que presuntamente les pagaban. Y ha sido cuestionada y señalada por la ONU al declarar que el Teletón viola los derechos de los niños porque explota la tristeza y la lástima. En fin, ya sea para dar la señal de que no eres un televidente jodido o simplemente para darle la oportunidad a nuevos contenidos, puedes buscar más opciones y de paso darle un mensaje a Televisa, ya que esta empresa involucra más temas económicos y políticos de los que imaginas. De acuerdo con información del INEGI, en México existen 16 millones de indígenas en edad de votar. De ellos y de todos los indígenas en el país, se burló el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ahora el Mi Rey del INE. A ver, güey, había no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Córdoba ha intentado minimizar el hecho, el cual es gravísimo, aún más en tiempos de elecciones, al defender su argumento y decir que fue una conversación privada, revelada al público ilegalmente. ¿Privada? Una conversación entre funcionarios públicos sobre un evento público a través de celulares pagados con recursos públicos no suena muy privado. Caray, con los más de 4 millones de pesos que ganas al año, más prestaciones, guaruras, asesores, automóvil, celular, viajes al extranjero y un aguinaldo de casi medio millón de pesos que todos los mexicanos te pagamos, incluidos los indígenas, ¿no te alcanza con eso para comprarte un poquito de dignidad? El Rayito de Esperanza, como también se lo conoce a Andrés Manuel López Obrador, es una figura pública muy polémica. Muchos lo apoyan, pero también bastantes lo desaprueban. Lo cierto es que en los 2 intentos que ha competido por la presidencia no le ha podido ganar de manera contundente a lo que él llama la mafia del poder. Hoy hacemos un recuento de sus errores y no necesariamente de aquellas palabras mal pronunciadas, sino de aquellos que han trascendido en la trayectoria de AMLO. Desde su voto por voto, casilla por casilla y su República del Amor, estos son los 5 errores de Andrés Manuel López Obrador. 1. AMLO, el candidato eterno. López Obrador ha contendido 2 veces por la presidencia de México, pero uno de sus asesores afirma que en ninguna ocasión pretendió ganar. Así como lo escuchas, la presidencia no fue su meta. De acuerdo a Luis Costa Bonino, encargado de la estrategia de su campaña presidencial, el PG se suicidó justo cuando se encaminaba al triunfo. Costa Bonino dice que AMLO desconfía del poder e incluso le teme, que a él solamente le gustan los abrazos, los aplausos y los discursos. Por alguna extraña razón, AMLO siempre se vio como el mártir perdedor, pero no como un héroe ganador. En realidad, la tercera será la vencida. 2. Sus colegas. Una tarea básica de cualquier líder es elegir bien a su equipo y dar la cara por los errores que puedan cometer o en el peor de los casos separarlos de su cargo si cometen errores tan graves que puedan comprometer o poner en riesgo su proyecto. Sin embargo, Obrador no ha sido destacado por elegir bien a sus colegas. Seguro lo recuerdas,
Fue en 2004 cuando se hicieron públicos una serie de videos a través de la televisión abierta. En el primero apareció su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, gastando dinero público en Las Vegas. Y en el segundo, su secretario particular, René Bejarano, recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada. Complot fue la palabra que utilizó Obrador para describir estos hechos, pero al final, complot o no, son actos de evidente corrupción. Al final, estos fueron dos golpes fuertes a la credibilidad del político tabasqueño que tuvo que pagar los errores de su equipo, que cabe mencionar después de dichos videoescándalos fueron procesados y encarcelados. Si Obrador lo sabía y no denunció, mal, y si no lo sabía, pues peor. 3. Soberbio. La escritora mexicana Elena Poniatowska, quien es muy cercana a López Obrador, llegó a declarar: AMLO, claro que se equivoca, cuando se repite, cuando no oye a los demás, cuando es terco y es terco en muchas ocasiones. Y ella no es la única. En una anécdota antes del debate presidencial del 2012 contra Enrique Peña Nieto, el equipo del tabasqueño pensaba que AMLO estaba más preparado y tenía más experiencia que Peña Nieto, pero de todos modos quisieron preparar un ensayo muy profesional en un estudio de televisión. Sin embargo, el ensayo se canceló y lo peor, Andrés Manuel decidió no preparar el debate con nadie. Según él dijo que no necesitaba prepararse, que ya estaba preparado. 4. Manda al diablo, pero es amoroso. Quizá hoy muchos mexicanos comparten ese sentimiento que hizo expresar a López Obrador al diablo en las instituciones. Sin embargo, si eres un político que pretende cambiar el país a través de la vía electoral, pues lanzas un boomerang con decir esta declaración. Más tarde, y en su segundo intento por contender a la presidencia del 2012, AMLO regresó, pero ahora con su República del Amor, el cual a través de principios del cristianismo llamaba a un proyecto más justo, más humano y más igualitario. Tache. De nuevo, López Obrador se la dejó fácil a sus oponentes, que tras estos contrastes lo calificaron como bipolar. 5. Morena es Obrador, como Obrador es a Morena. Esta es una estrategia suicida. Obrador decidió ser parte de la pulverización de la izquierda y crear un partido totalmente suyo bajo el lema de ser la esperanza de México, pero en realidad lo es. Ahora tenemos un partido más, con candidatos que de acuerdo a la opinión pública son totalmente desconocidos, pero cercanos y aprobados por Andrés Manuel. Así es AMLO, para muchos imposible de creer que sea un político honesto y para sus seguidores un líder que no ha podido ganarle a sus adversarios de manera contundente. Hace unos días se dio a conocer un hecho que ha conmocionado a todo el país. 5 adolescentes ataron de manos y pies, golpearon, asesinaron y enterraron a Christopher, un menor de 6 años, cuando presuntamente jugaban al secuestro. Ante esto, la madre del menor declaró: es ilógico que sea un juego, si a esas vamos, yo juego y a ver cómo les va a ellos, que paguen por la vida de mi hijo. Evidentemente este es un hecho que le ha dado la vuelta a México e incluso al mundo, porque hasta China fue a parar la noticia. ¿Pero por qué los niños juegan a matar? Recordemos el contexto que ha vivido este estado en los últimos años. Chihuahua ha sido una de las entidades que más ha padecido la violencia por la guerra contra el narcotráfico. Entre 2007 y 2012, esta zona fue territorio de disputa entre el cártel de Sinaloa y Juárez, el cual dejó a más de 20,000 personas muertas según cifras oficiales. Entre narcotraficantes jugando a ser sicarios y ciudadanos que fueron etiquetados como daños colaterales. En Chihuahua no solo pelean los cárteles, no solo desaparecen mujeres, no solo mueren niños mientras juegan. También hace unas semanas, justo en esta misma entidad, se dio a conocer la noticia de que los padres de una niña de 12 años la prostituían a cambio del ofrecimiento de una casa y un automóvil. Es evidente que las consecuencias de las estrategias fallidas de seguridad no solamente están cobrando vidas, sino la descomposición social, ya que están generando problemas más graves como este de homicidio entre menores. Semana a semana nos has pedido que te hagamos recomendaciones de cultura y encontramos la aplicación perfecta para esto. Se llama Algo y aquí encontrarás la mejor oferta a la cartelera de eventos musicales, o sea, conciertos, cultura, deporte y arte. La verdad está muy padre, es muy fácil de usar y aparte de mostrarte todos los eventos que existen, pues también puedes darle favorito e invitar a todos tus amigos para que se lancen juntos. Entonces ya no hay pretexto para que siempre hagas lo mismo. Conócela, descárgala y aparte si quieres ganar boletos, comparte tu código de descarga con todos tus amigos y así puedes ganar. Y en una de esas nos encontramos en un evento.
Muchísimas gracias por ver el video de esta semana, espero que te haya gustado y espero tus comentarios como siempre acá abajo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y también síguenos en Facebook, en Twitter y a través de nuestras diferentes redes sociales. Y mucho más importante, dale manita arriba al video y compártelo con todos tus amigos, conocidos, familiares, etcétera, etcétera. Nos vemos el siguiente lunes con más información y de verdad no olvides escribirnos, nos encanta leerte semana a semana. Accesorios, aguinaldo. Costa Bonita. Costa Bonita, celular, automóvil, viajes al extranjero. ¿Y qué sigue? ¡Ay, me mordí! Por algo...